Bienvenidos a ABC de los permisos de construcción. Saludos, mi nombre es Andrés Tapia. Trabajo en Servicios de Desarrollo Urbano. Esta presentación está orientada a proyectos de mejora de viviendas residenciales. También podría ser para asociaciones de propietarios de viviendas que tienen proyectos de mejora comercial en su casa, club o piscina. También tienen o necesitan señalización de entrada a sus comunidades. Lo que vamos a tratar hoy son: ¿por qué se necesitan permisos? ¿Cuándo es necesario obtener permisos? Tratando con un contratista, el proceso del permiso y recursos adicionales. Si tienen dudas, aquí todas se estarán presentando en esta presentación. ¿Por qué se necesitan permisos? Primeramente, porque es obligatorio por la ley. Segundo, protege a su familia. Planos revisados por especialistas, proyectos inspeccionados por inspectores. Protege su inversión, su vivienda. Evita mayores gastos en el futuro. Obtener un permiso después de construir la ampliación puede resultar muy costoso o obligarle a desmontarla por completo. Es posible que sea necesario solicitar permisos especiales si no se construye respetando las distancias mínimas correctas. Garantiza que su proyecto se construya de forma segura, de acuerdo con el código que le otorga la autorización legal para iniciar obra. Puede evitar complicaciones cuando intente vender su casa. Los códigos del Consejo Internacional de Códigos ACC existen para crear un conjunto uniforme de normas para la construcción de edificaciones, eliminando las inconsistencias entre los diferentes códigos locales. El objetivo principal es proteger a las personas, estableciendo normas mínimas de seguridad contra los incendios, integridad estructural, accesibilidad y otros factores importantes. Virginia adoptó los códigos ACC 2021 el 18 de enero de 2024. Concedimos un periodo de gracia de un año para utilizar el código anterior o el código recién adoptado. A partir del 17 de enero de 2025, solo aceptamos planos que cumplen con el ciclo del código 2021. El objetivo del Código Residencial de Virginia es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Virginia. En otras palabras, seguridad, seguridad, seguridad. Todas las secciones de estos códigos se han redactado, añadido y adoptado a raíz de algún suceso desafortunado o desastre. Ejemplo: si un niño queda atrapado en un dormitorio del sótano y no sobrevive porque no hay ventanas por las que escapar o porque los bomberos no pueden entrar, en el siguiente ciclo del código alguien lo planteará para su debate. Y voilà, se crea una nueva sección del código que establece que todos los dormitorios ubicados en el sótano deben tener una salida adecuada. Eso significa que se debe instalar una puerta o una ventana que cumple determinados requisitos. En la siguiente diapositiva, dígame qué imagen no requiere permiso. Primera imagen, una pregunta complicada. Se trata de un cobertizo y, como tiene menos de 256 pies cuadrados, no necesita permiso de construcción. Si tuviera más de un piso o midiera más de 256 cuadrados, entonces sí lo necesitaría. Edificios nuevos, ampliaciones y estructuras. Reformas en interiores, incluidos sótanos terminados, porches y terrazas o decks, incluidas las modificaciones de las que ya son existentes. Electrodomésticos a gas, nuevos y de reemplazo, equipos de calificación, ventilación y aire acondicionado nuevos y el de reemplazo de nuevas instalaciones de plomería. Electrodomésticos nuevos, cobertizos y casas de juegos de más de 256 pies cuadrados. Piscinas, excepto aquellas cuya superficie no sea mayor de 150 pies cuadrados y tengan menos de 24 pulgadas de profundidad. Muros de contención que
retengan más de 3 pies de tierra o que soporten cualquier sobrecarga. Reemplazo de revestimientos de techo de más de 256 pies cuadrados, nuevas escaleras o escalones en exteriores, demolición de edificaciones y estructuras, bombas de desagüe, carpas de más de 900 pies cuadrados, equipamiento de carga para coches eléctricos, cambios en la capacidad de ocupación o en el grupo de uso de un local comercial, desplazamiento de un límite de terreno, ensamblajes de prevención de reflujo nuevos y de recambio surtidores de productos químicos conectados a un suministro de agua o a un accesorio de plomería. Permisos técnicos especializados, plomería, electricidad y mecánicos no necesita un permiso técnico especializado si realiza un reemplazo exacto como, por ejemplo, el mismo equipo en el mismo lugar. Si va a instalar un nuevo o reubicar el existente, sí se requiere un permiso técnico especializado. Mientras no sea un aparato que funcione con combustible, por ejemplo, estufa de gas, calefacción a gas o secadora a gas, no necesita un permiso técnico especializado. Si funciona con combustible, sí se requiere el permiso técnico especializado. La instalación nueva o el reemplazo de cualquier equipo de gas o de petróleo, así como la conversión de un tipo de combustible a otro, requiere permisos mecánicos. Cualquier cosa que pueda explotar o provocar una explosión requiere permisos e inspecciones. Si tiene alguna pregunta sobre si necesita un permiso para su proyecto específico, llame a la oficina de permisos y pregunte. Para eso estamos aquí. En el caso de electricidad y plomería, se requieren permisos técnicos para instalaciones nuevas o reubicación de equipos y accesorios. Si va a reemplazar equipo por otro igual en el mismo lugar, no requiere permiso. Y reitero, siempre que sea un aparato que funcione con combustible, por ejemplo, estufa a gas, secadora a gas. Paneles solares y estaciones de carga de vehículos electrónicos. La instalación de paneles solares y estaciones de carga de vehículos electrónicos requiere permisos. La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax autorizó la extensión, no pago de tasas, de todos los cargos por permisos eléctricos y de construcción de las estaciones de carga para vehículos electrónicos hasta el 31 de octubre de 2025. Como incentivo por ser más ecológicos, también renunciamos a las tasas de autorización para las instalaciones de paneles solares. Fairfax dispone de 3 programas para los residentes que faciliten la instalación de un sistema solar de calidad en los techos a menor costo y reciclaje de los paneles solares más antiguos. Pueden encontrar más información sobre estos programas visitando el sitio web y haciendo una búsqueda en la frase Solar Panels. ¿Qué es una casa prefabricada? Una vivienda prefabricada, conocida como una casa móvil antes de 1976, se construye conforme a los estándares federales de construcción y seguridad de viviendas prefabricadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Estas viviendas tienen etiqueta de certificación roja en el exterior de cada sección transportable. Las casas prefabricadas se construyen e inspeccionan íntegramente en el entorno controlado de una planta de fabricación y se transportan de una o más secciones sobre un chasis permanente. Las instalaciones de nuevas casas prefabricadas deben cumplir con estos códigos, sección 429 del Código de Construcción de Virginia y CFR, Código de Regulaciones Federales. Se requieren permisos para remodelar el interior y el exterior de una casa prefabricada. Si va a tocar o poner alguna pared o parte de una pared, ya sea estructural o no estructural, entonces necesitará un permiso de construcción. Si va a modificar los componentes estructurales de la casa, es posible que tenga que contratar a un profesional de diseño registrado
para que le ayude con el proyecto y los planos. Las modificaciones interiores deben cumplir con la sección 429.2.2 del VCC, que se establece que las modificaciones y reparaciones de las viviendas prefabricadas deben cumplir con la sección 24 CFR parte 3280. Las ampliaciones pueden ser porches con mosquiteros, porches cerrados, ampliaciones de habitaciones, pórticos o cualquier aumento de área a la vivienda prefabricada, según la sección 429.2.3 del VCC. Las ampliaciones de viviendas prefabricadas deben cumplir con este código y ser estructuralmente independientes de la vivienda, o cuando no lo sean, deben ser evaluadas por un RDP para determinar que la ampliación no provoque que la vivienda deje de cumplir con los estándares federales de construcción y seguridad de viviendas prefabricadas. Si la adición de un anexo estructural o edificación accesoria adjunta hace que la vivienda prefabricada no cumpla con los estándares, queda prohibida su venta, adquirir u oferta de venta o adquirir hasta que la vivienda vuelva a cumplir con las normas. Si la terraza es independiente, se sostiene por sí misma y no requiere modificaciones en el exterior de la vivienda, usted puede elaborar sus propios planos o utilizar los detalles típicos de terrazas del condado de Fairfax. Los detalles típicos del condado son documentos que funcionan como planos arquitectónicos preaprobados y pueden utilizarse en lugar de presentar un plano arquitectónico durante el proceso de solicitud del permiso. Puede encontrarlos en nuestro sitio web. Si va a unir la terraza a la vivienda o se requieren modificaciones en el exterior de la misma, se requiere un profesional del diseño registrado. Por el momento, el Departamento de Zonificación evalúa las solicitudes caso por caso. Después de que hayan pasado la revisión de construcción, se está trabajando activamente en una enmienda a la ordenanza de zonificación para abordar muchos de los retos actuales de estas propiedades, con el objetivo de que se apruebe a finales de este año. Por ahora, cualquier trabajo nuevo que se proponga debe cumplir con la ordenanza de zonificación vigente. Esta es la tabla R302.1 del Código Residencial de Virginia de 2021. Es tan confuso de explicar y entender como parece. El número mágico que hay que recordar de esta tabla es 5 pies. Siempre que mantenga cualquier parte de la ampliación, paredes exteriores, ventanas, puertas, aleros, enchufes eléctricos, rejillas de ventilación, etc., a una distancia mínima de 5 pies de la línea del lote. No será necesario consultar esta tabla. Otra vez aquí, la seguridad es el objetivo principal. La distancia de la separación no es solo por su seguridad, sino también por las de sus vecinos. Si su casa prefabricada llegará a encenderse, las distancias indicadas tienen como objetivo mantener a salvo la casa prefabricada de su vecino más cercano, el tiempo suficiente para que llegue el camión de bomberos. R302.1, paredes exteriores, excepción 7, las paredes de las viviendas y estructurales accesorias situadas en los lotes de subdivisiones o distritos de zonificación donde las restricciones de construcción establecidas por las ordenanzas locales prohíben que las paredes de las estructuras de los lotes adyacentes estén menos de 10 pies entre sí en cualquier punto a lo largo de las paredes exteriores. ¿Quién puede solicitar un permiso de construcción o un permiso técnico especializado? Si ha contratado a un contratista con licencia, siempre le recomendamos que sea el contratista quien solicite los permisos. De esta manera, él asume la responsabilidad de su propio trabajo. El arquitecto o ingeniero también puede solicitar los permisos. El propietario o inquilino del inmueble puede solicitar sus propios permisos. El representante del propietario también puede hacerlo. Este sería el tipo de situación en la que el propietario o inquilino no puede solicitar los permisos por sí mismo.
y le pide a un amigo, familiar o vecino que lo haga en su nombre con su autorización. La autorización se otorga mediante un formulario de autorización para solicitar un permiso. Si ha contratado a alguien que firme tener licencia adecuada y le pide llenar este formulario, eso sería una señal de alarma inmediata para usted y para el condado de Fairfax de que algo no está bien con este contratista. Si tiene dudas, siempre puede llamar al departamento de permisos y nosotros podemos verificar si el contratista está debidamente licenciado para realizar el trabajo que usted está proponiendo. Una licencia de contratista no es como un número de seguro social. Está disponible para el público y cualquier puede consultarla. Contratar a un contratista puede resultar intimidante, pero si se sabe qué buscar y cómo buscarlo, no tiene por qué serlo. No se fíe únicamente de las opiniones en sus páginas web ni de Angelis. Investigue por su cuenta y esté atento de las señales de alerta. Cuando se contrata a un contratista, este es el responsable del trabajo propuesto. Si el permiso se emite a nombre del propietario de la vivienda, resulta más difícil ejecutar medidas de cumplimiento contra el contratista en caso de violaciones al código. Al solicitar los permisos, el condado verificará que el contratista cuente con la licencia correspondiente, según lo exigen las leyes estatales y locales. No tenga miedo ni se ponga nervioso al pedirle al contratista que le muestre una copia de su licencia de contratista. Este es un ejemplo de cómo debería verse. Puede verificar esta información en el sitio de web de DPOR. Una licencia de contratista no es como un número de seguro social. El contratista no debería tener ninguna razón para negarse a darle el número o copia de la licencia. Si por alguna razón el contratista no muestra o rechaza su solicitud, esa es la primera señal de alerta. Puede que no esté debidamente licenciado o quizás ni siquiera tenga una licencia. En comparación con otros estados, los requisitos de licencia de contratistas en Virginia son bastante sencillos. Cualquier persona que realice o gestione un proyecto o que retire estructuras, repare o mejore un proyecto valorado en más de $1,000 debe contar con una licencia. No todos los contratistas son iguales. Virginia tiene 3 tipos principales de licencias estatales para contratistas generales, que se clasifican según el valor de cada proyecto y los ingresos totales de su negocio a lo largo del año. Las licencias de contratista constan de 2 partes: la clase de licencia A, B o C, que determinan el valor monetario de los contratos, proyectos que se pueden realizar, y la clasificación especialidad, que determina el tipo de trabajo que se permite realizar. La diferencia radica principalmente en el monto del contrato, por dirección, por contrato y por un año. A partir del 1 de julio de 2025, los contratistas de clase C pueden celebrar contratos entre $1,000 a $29,999,99 centavos. Es mucho más fácil convertirse en contratista de clase C, por lo que nosotros, el condado de Fairfax, les exigimos una licencia adicional para realización de mejoras en el hogar. Los contratistas de clase B pueden celebrar contratos entre $30,000 y $149,999. Los contratistas de clase A no tienen límite en el monto de los contratos que pueden celebrar. También hay diferentes clasificaciones, especialidades que figuran en las licencias de los contratistas. La clasificación indica el tipo de trabajo que están autorizados a realizar. Esta lista incluye solo las clasificaciones más comunes. La lista completa se encuentra en el sitio web de DPOR, donde se explica cada una de ellas. Consejos para contratar a un contratista. Hay un folleto de DPOR del que se ha extraído esta información. Contrate únicamente
contratistas con licencia. Verifique el estatus de la licencia del contratista. Pida 3 referencias y revise sus trabajos anteriores. Obtenga al menos 3 presupuestos. Pida un contrato por escrito y no lo firme hasta que entienda las condiciones en su totalidad. Pague el 10% adelantado o $1,000, lo que sea menor. No deje que los pagos se adelanten al trabajo. Lleve un registro de los pagos. No haga el pago final hasta que esté satisfecho con el trabajo. No pague en efectivo. Mantenga un archivador con todos los documentos relacionados con su proyecto. Hemos hablado un poco sobre las señales de alerta y los indicios de posibles contratistas sin licencia. Si por cualquier motivo el contratista quiere que usted, como propietario, obtenga el permiso, su pregunta inmediata debe ser ¿por qué? El contratista no debería tener ninguna razón ni excusa para esto. A veces el contratista le dará 2 presupuestos diferentes, uno incluyendo el permiso y el otro sin permiso. Esa es otra señal de alerta. Puede ir al sitio web de DPOR para verificar que el contratista esté debidamente licenciado para el proyecto que está cotizando. Una vez que ingrese al sitio web de DPOR, puede introducir el nombre del contratista o el número de licencia y aparecerá toda la información general. La página web le mostrará la clase de contratista y las clasificaciones que tiene en su licencia. También puede verificar si se han presentado quejas contra el contratista ante DPOR. Una vez que haga clic en el campo resaltado de quejas, aparecerá una lista de quejas y podrá leer cuáles fueron las quejas y sus resultados. El proceso del permiso. Si usted ha sacado permisos con nosotros en el pasado, probablemente utilizó FIRO. FIRO ya se fue, se ha retirado. Ahora utilizamos una nueva plataforma llamada Plus, donde los usuarios pueden hacer en línea sus solicitudes de materias de zonificación, construcción, permisos y otros trámites de desarrollo urbano, presentación de quejas, gestiones de salud ambiental. Plus se usa para crear y presentar solicitudes en línea, pagar tasas, seguir el avance de las solicitudes y recibir notificaciones electrónicas. Plus nos ha permitido prescindir por completo el papeleo. Así es como se ve la pantalla de inicio de sesión después de haberse registrado en una cuenta. Habiendo ingresado su correo electrónico y creado una contraseña, hay una función "He olvidado mi contraseña" en caso de que no la recuerde. Este es el panel de Control Plus. Una vez que haya iniciado la sesión de Plus, si usted tiene alguna solicitud en proceso, la verá aquí. También puede ver cualquier aplicación de salud, seguridad contra incendios, zonificación o de alguna obra que haya iniciado. Aquí es donde puede realizar cambios y efectuar pagos para los proyectos en marcha. Para iniciar una solicitud de permiso, haga clic en Building, luego en Create an Application y a continuación seleccione Residential o Commercial. A partir de allí, usted elige cuál es el tipo de permiso correcto que aplica a su construcción proyectada. Si no está seguro, puede hacer clic en los signos de interrogación azules que aparecen junto a cada tipo de permiso. Si ha utilizado FIRO en el pasado, sabrá que solíamos tener unos 40 tipos de permisos diferentes. Con Plus, lo hemos condensado drásticamente. Estos documentos se han diseñado para ayudarle a elegir el tipo de permiso que mejor describe y se ajuste a lo que su proyecto de construcción necesita. Requisitos mínimos de la solicitud.
Hay requisitos mínimos de la presentación que deben cumplirse para el técnico de permiso lo remita al siguiente departamento. Esta es una descripción general del proceso del permiso. Primero, presente la solicitud, los croquis y el mapa de ubicación de la propiedad. Una vez que hayan sido admitidos, recibirá un correo electrónico en el que se le informará de que las tasas están listas para ser abonadas. Una vez efectuado el pago, la solicitud se distribuirá a todos los organismos revisores. Si los evaluadores tienen algún comentario o los planos son rechazados, recibirá un correo electrónico indicándole lo que hay que corregir y podrá volver a presentarlos. Una vez que todas las revisiones estén completas y aprobadas, recibirá un correo electrónico para imprimir su permiso. Entonces estará listo para comenzar la construcción. Luego vienen las inspecciones. Cuando estén listos para programar inspecciones, regresará a Plus y las programará allí. Así es como se ve un típico plano de ubicación de la vivienda. Muestra la dimensión de la vivienda, muestra los límites del terreno, muestra las servidumbres en la propiedad, etc. Normalmente se obtiene una copia cuando se compra y se formaliza la compra de una vivienda. Deben ser claros y legibles. Deben mostrar toda la parcela y señalar todas las orientaciones y distancias de los límites de la propiedad. Deben estar dibujados a una escala predeterminada no superior a 1 pulgada igual a 50 pies. Los planos deben mostrar las estructuras existentes y propuestas debidamente identificadas, localizadas y dimensiones con precisión y dibujadas a la escala designada. Deben estar firmados y sellados por un profesional con licencia de conformidad con el Código Administrativo de Virginia. Copias electrónicas de planos, permisos de construcción y otros documentos relacionados con la zonificación provenientes de los expedientes de la zonificación de calles del condado de Fairfax ya están disponibles en línea en la aplicación. Para más información, comuníquese con la sección de permisos de zonificación al número de teléfono en la pantalla. Los documentos disponibles pueden incluir planos y permisos. No todos los planos podrán usarse para futuros permisos de construcción. Para obtener información sobre la reutilización de planos, consulte al boletín técnico. Este es un ejemplo de expediente de zonificación de propiedad. Escriba la dirección, haga clic en la propiedad marcada con una estrella azul, luego haga clic en PDF Documentos y abra el archivo PDF. Estos son documentos impresos que datan de la década de 1950 y se han sido digitalizados para uso público. Usted puede encontrar copias de antiguos permisos de construcción, planos, cartas de autorización para segundas, cocinas, entre otros documentos. Coloque el permiso en una ventana o en otro lugar visible. El inspector debe poder verlo desde la calle. Se debe conservar una copia del plano de construcción aprobado por el condado y los documentos relacionados con el lugar de trabajo durante todas las etapas de la construcción. El permiso es válido por 6 meses o 6 meses a partir de la última inspección aprobada o de la última actividad relacionada con el permiso. Materiales pedidos, permisos para trabajos técnicos especializados emitidos, inspecciones, enmiendas o modificaciones, pagos a contratistas, evidencia fotográfica o en video. Será la responsabilidad del solicitante del permiso demostrar ante el funcionario de construcción que los trabajos autorizados incluyen avances sustanciales, caracterizados por inspecciones aprobadas según se especifica en la sección 113.3, con al menos una inspección dentro de un periodo de 6 meses o mediante otras pruebas que indiquen que se han realizado trabajos sustanciales. Es responsabilidad del titular del permiso programar las inspecciones, pero cualquier persona con una cuenta de Plus y que haya sido designada en la solicitud también puede programarlas. Las inspecciones deben programarse a través del sistema Plus.
Una casa nueva requeriría un certificado de ocupación. Para todos los demás proyectos, la inspección final aprobada otorga el permiso para ocupar la propiedad. En el caso de proyectos comerciales, se requeriría un permiso de uso no residencial después de la inspección final para poder ocupar el espacio. Repito, deberá programar sus inspecciones en el sistema PLUS. Deberán ponerse a disposición del inspector las escaleras y cualquier equipamiento necesario para acceder a la construcción. Asegúrese de que los planos de construcción aprobados, así como el plano de la obra y los diseños de fabricación, también se encuentren en la obra y estén disponibles. Puede solicitar una inspección virtual, pero eso queda a discreción del inspector. Para mejorar la eficiencia, el Condado de Fairfax realiza inspecciones combinadas en las que todas las inspecciones relacionadas con un proyecto, como la inspección de elementos que quedarán ocultos y la inspección final, deben programarse el mismo día. No programar correctamente las inspecciones combinadas puede resultar en una inspección que no pase y el cobro de una tasa por reinspección. Recursos adicionales. Tenemos muchos recursos adicionales, como puede ver, permisos de construcción. Puede ver que el sitio de internet fairfaxcounty.gov land development /permit library puede encontrar bastante información donde le puede beneficiar a usted en su proyecto. También tenemos la planificación y el desarrollo, protección al consumidor, el sitio de internet de Plus. Para verificar si un contratista tiene licencia, también tenemos en la página aquí el sitio de internet para encontrar esa información. Esta página tiene enlaces para acceder a permisos de construcción, planificación y desarrollo de protección al consumidor Plus y DPOR. Puede visitar la biblioteca de permisos en línea en cualquier momento para obtener información y ver videos instructivos en YouTube. Los videos son cortos, de 1 a 2 minutos, al estilo de TikTok. El equipo de atención al cliente está disponible en el edificio Harity de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 9:15 de la mañana a 4 de la tarde. La dirección es 12055 Government Center Parkway, tercer piso, Suite 324 o en el lugar 324. También se pueden concertar citas virtuales. Puede venir y hablar con un representante de atención al cliente, el ingeniero o inspector de turno, los revisores de construcción o un cajero. Otros números de teléfono. Estos son los números de teléfono de la sección de permisos, permisos de obras, planificación y desarrollo, revisión de planos de construcción, inspecciones residenciales, departamento de cumplimiento del código, departamento de salud, aguas residuales, VDOT y asuntos de consumidor. En LDIH se pueden localizar permisos antiguos anteriores a la plataforma Plus. Los permisos que obtuvieron inspecciones finales aprobadas antes del 2022 no migraron a Plus. Podrá encontrarlos aquí en LDIH. Si quiere saber si se han concedido permisos para el sótano o para un proyecto en su casa, busque aquí. Esta es una base de datos consolidada con el historial de edificaciones, obras, zonificación y reclamos, todo en un solo lugar. Escriba una dirección en el campo de dirección. Aparecerán todos los permisos para la dirección que haya especificado. Puede hacer clic en uno de los permisos para obtener información más específica sobre ese permiso. Gracias por habernos acompañado. Fue un gran placer poder haberles explicado todo el proceso en cómo obtener un permiso.